Entonces, para eso voy a compartir nuevamente el Word que estaba compartiendo. Aquí está. Mi máquina está mal, estoy peleando todas las mañanas. Ahora sí, ¿logran ver documento Word? Gisa. Sí. Walik. A ver, en Aymara tenemos dos formas. Podríamos expresar de dos formas lo que es el alimento, ¿ya? Ahora, ¿cómo expresamos de dos formas? Vamos a ver en Huira, singular o Huiranaka, va a ser alimentos. Huiranaka. ¿Ya? Huira, singular, naka, plural, ¿no? Ya. Entonces, a veces también se conoce como manca, ¿ya? Manca. Manca es comida, ¿ya? Comida. Sin embargo, su variante sería el verbo, ¿no? Mancaña sería el verbo comer, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, alimentos también se conoce como manca, mancanaka, ¿no? Alimentos, comidas más o menos, pero a veces se expresa también como alimentos, ¿ya? Entonces, no van a mm, preocuparse, digamos, tanto, ¿sí? Porque expresa más o menos casi lo mismo, ¿ya? Entonces, ahora también vamos a escribir lo que son los alimentos, pero hay que tener bien claro que algunos alimentos no son de origen de la región, no se producen, no se conocían, han sido impuestos recién a partir de la colonia, ¿no? Entonces vamos a ver que muchos alimentos no existen, ya no tienen nombre en Aymara, ¿ya? Entonces, algunas veces vamos a ver que están fonetizados, vale decir que se aymariza al momento de pronunciar, pero su nombre está todavía en castellano, ¿ya? Entonces tenemos muchos de ellos. Entonces empezamos escribiendo algunos Voy a alimentos. apagar el micrófono porque no se le escucha. Ya, ahora sí, ¿no? He silenciado a todos. Bien, entonces escribimos algunos alimentos que son típicos, luego empezaremos, ¿no? Con algunos alimentos que no existen, que su nombre está en castellano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por un alimento típico de la región. Jupa, que sería quinoa, ¿ya? Quinoa. Huira, no Jupa, sé. ¿no? Quinoa. Por ejemplo, tenemos lo que es la cañagua, ¿ya? ¿Cómo se conoce en castellano? Cañagua, ¿no? ¿Sí? Esto ya es de origen aymara y el aymara se ha fonetizado al castellano, ¿no? Cañagua, ¿ya? Ahora, hablando de la quinoa o de la quinoa principalmente, existen varias variedades, ¿no? Existen diferentes variedades de lo que es la quinoa. Entonces, cuando Huira. queremos especificar, ¿no? Especificar, digamos, de qué quinoa estamos hablando, vamos a utilizar el adjetivo, ¿ya? El adjetivo para poder especificar. Por ejemplo, yo podría clasificar la quinoa según su color, ¿no? Entonces, huila es rojo, ¿no? Huila jupa, entonces quinoa roja, ¿no?
Yo podría decir hanko, ¿no? Que es blanco. Hanko, jupa, ¿no? Hay otro que es, por ejemplo, churi, ¿no? Churi, churi, jupa, ¿no? Entonces, así vamos a clasificar de forma específica. Entonces, como adjetivo vamos a utilizar por delante cuando queramos aclarar de forma más específica. ¿Ya? Seguimos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el apilla. ¿Conocen apilla? ¿Es la oca? ¿No? Oca. Oca. ¿Ya? Apilla, oca. Ahora tenemos otra variedad, ¿no?, de la misma tubérculo que sería izaña o oca. Izaña. ¿Conocen izaña? Es Esa, el- sí, Es el helado andino, ¿no? para O hacer hacemos ayacha. izaño, ¿no? Entonces puede ser izaña, izaño, ya esto ya va a variar de acuerdo a la región. El principal, o cómo se degusta esto, principalmente es el tayacha, ¿no? Lo que decía la compañera. Ya, por eso le decía, es el helado andino, ¿no? Entonces, en castellano también se llama izaña, ¿no? O izaño, ¿no? Entonces, creo que no tiene nombre en castellano, ¿ya? Otro, uyuku, ¿saben qué es el uyuku? Papaliza o La lisa. Papaliza, muy bien, ¿sí? Papaliza va a ser el uyuku, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí voy a colocar, ¿conocen lo que es la calla? Sí. La oca Sí. deshidratada, creo que es. Correcto, ¿no? Es como el Chuño chuño, de pero oca. es de la oca. Chuño de oca. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Alguien sabe el proceso, por ejemplo, que pueda explicar cómo se hace la calla? Igual que el chuño. Ya, pero ¿cómo? Yo no lo vi a Tichiri, pero creo que es, lo ponen en, como la tunta más o menos al agua. Exacto, no es como el chuño, es como la tunta. ¿Ya? Es como la tunta, al agua. Mm. ¿Ya? Bien. Entonces ya saben, calla. Uyuco. Ahora la papa, ¿no? Tiene algunas otras denominaciones, pero el más común es el choque. ¿Ya? Choque. Ahora, choque también tiene otra denominación, ¿no? O sea, significa otro, ¿no? Pues va a depender mucho del contexto. ¿Qué es choque? A ver, ¿quién puede decir aparte de la papa? ¿Qué significa? Crudo. Crudo. Crudo, exacto. ¿Sí? Choque es crudo, pero generalmente la papa se conoce como, ¿verdad? Como lo que es choque, ¿ya? Papa. Ahora, como la calla de la papa se obtiene otros derivados, ¿no? Y esto principalmente tiene que ver con lo que es el almacenamiento, ¿no? Entonces, eh, querían guardar, digamos, los alimentos, ¿no?, la papa. ¿Alguien sabe por cuánto tiempo se puede almacenar la papa? ¿Por cuánto tiempo puede ser todavía consumible la papa? ¿Alguien ha hecho la prueba? Ujú. Creo que por 8 años. meses. Un año. Un año. Bueno, Un 8 año, meses. ¿no? Sí, un año. Si es que no has movido nada, ¿no ve? Pero Ese si truco. mueves, digamos, ya se vuelve negro y luego se seca, ¿no? ¿Ya? Ahora, un año puede estar, pero ya se vuelve medio agrio, ¿no? ¿Sí? Entonces, Entonces, no se y puede eso, almacenar mucho tiempo la papa, ¿no? Más de un año. Entonces, desarrollaron esta técnica de lo que es el chuño. Entonces, en Aymara, chuño, ¿ya? Chuño, ¿ya? Chuño. Chuño es el chuño en castellano, ¿no? Entonces, el chuño, también, por ejemplo, hay un chuño fresco, ¿no? Seguramente han visto en algún lugar, aquí abajo en el cementerio venden, ¿no? Sí. Hacen congelar y hacen Rocotas. llegar al día siguiente, ¿no? A eso se Papa llama helada. hachu, hachu, Papa helada. Achuchuño, dicen, ¿no? exacto, hachu, ¿ya? Hachu Chuño. chuño, eso es el chuño fresco, ¿ya? Aquí voy a poner, eso es, aquí, chuño, chuño en todo caso, ¿ya?
¿Y alguien que Mi sabe? abuela decía lojotas. Oh, lojota también, eso. A eso mismo estamos haciendo referencia. Entonces, lojota, Lojotas. lojota. ¿Ya? ¿Alguien sabe el secreto de cómo se cocina rico lo que es lojota? Con sal. Ya, obviamente, Charquecito. la mayoría, Con ¿no? Con sal, ¿no? charquecito. Con grasita. Con charquecito. Ya, para que sea bien como arenosita, ¿cómo se hace cocer? ¿Alguien sabe el secreto? Con poca agua. Poca agua. No, no sabría. Chiri. Al ¿Ah? vapor. Hay una técnica. Cuando, En la base hay que cuando colocarle está paja. congelado, ¿no? Se pones al agua caliente, ¿no ve? Para poder pelar, ¿no ve? Porque es difícil, ¿no ve? No vas a poder Sí. pelar, ¿sí? Entonces hay que colocar solamente un momento hasta que se descongele la cáscara, ¿no? El corazón de la papa tiene que estar congelado, ¿ya? Y así tienes que poner con agua caliente, sal. Y en ese momento, cuando procedes de esa forma, es arenosa, así, deliciosa, ¿no? A su contrario, es normal. Ajá. ¿Ya? Gracias. Gracias por el secreto. ¿Ya? Cachuchun. Ya. ¿Qué más tenemos? La tunta, ¿no? Son procedimientos diferentes, ¿no ven? El chuño, básicamente es congelar la papa, ¿no ven? Pisar y hacer secar, ¿no ven? Claro. Eso es el chuño. Ahora la tunta es congelar la papa, pisar sin que vea el sol, meter al agua, hacer congelar, hacer secar, ¿no? Entonces, el procedimiento es diferente, ¿ya? Esto es sin agua y esto es con agua, ¿ya? Y con agua corriente, ¿no? Generalmente en los ríos. Estos últimos años ya no he visto, ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo La había un tunta lugar en en el cual, su nombre en Aymara o castellano es lo mismo. sí, tunta en todo caso es en Aymara, ¿no? ¿Ya? Pero en castellano lo han adoptado el mismo nombre, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos derivados de la papa que se utiliza con frecuencia, ¿ya? Ahora tenemos otros productos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tonco, ¿ya? ¿Qué es el tonco? Maíz. Maíz. De la misma forma como la quinoa, existen diferentes variedades de lo que sería maíz, tonco, ¿no? Entonces aquí igual como adjetivo van a colocar, ¿no? Por ejemplo, hay el janco, tonco. Hay el ello, tonco, ¿no? Huil. Ahora, Oh. churi, tonco, Hay huila, también morado. ¿no? Morado, ¿no? Eh, así. Ahora hay, por ejemplo, maíz que se solamente, por ejemplo, el maíz blanco es para cocinar, ¿no? O sea, como mote, ¿no ve? Sí. Pero hay otro maíz, por ejemplo, que sirve para el tostado, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo el nombre en este momento, se me fue, ¿no? Es medio plomita, ¿no ve? Que solamente se hace pipoca, ¿no? Pipoquita, ¿no? Como pipoca, pero no es pipoca, la pipoca es la con el amarillo, los pequeñitos, ¿no? Pero no me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, como encomienda mandan a los cuarteles, ¿no? Yo he Sí, comprado con mucho, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo. sí, Rico. sí. Tiene nombre igual, ¿no? Pero igual, Con de forma salsa. general, decimos que es maíz, pero específico. Wilcaparo, Wilcapar es para hacer Desayuno. Desayuno. apicito, ¿no? ¿Ya? Ya, después lo recordaremos. ¿Poroto, Yatichiri? ¿Poroto? ¿Perdón? ¿Poroto, Yatichiri? No, No, no es por- No, es un maíz plomito así, exacto, medio alargadito, ¿no? Que solamente sirve para alargadito, tostado. manchadito más o menos, manchadito. Así. Exactamente, no me acuerdo el nombre. Ya, Sí. luego recordaremos. y Ahora aquí tenemos el haba, ¿no? El haba, lo que es hawasa. Hawasa es el haba, ¿ya? Haba. Ahora igual hay diferentes formas de expresar lo que sería haba, ¿no? Haba. ¿Ya? Mote también se hace. Luego, a ver, tenemos algunos productos, por ejemplo, apichu, que es el camote, ¿no? Camote, apichu.
¿Ya? Ahora vamos a escribir algunos. A ver, así al azar voy a escribir ahora, ¿ya? Aicha. A ver, a esto también se le dice hakta. Hakta. Aicha, hakta. Algunos lo llaman chichi también. ¿Ya? Esto es la carne. ¿Ya? Carne. Carne. Así de forma general también, ¿no? Ahora tenemos carne de res, carne de llama, carne de cordero, tenemos de todo, ¿no? Y seguramente aquí hay también vegetarianos, ¿no? No, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando quiero especificar, ¿no? Carne de res, ¿no? Entonces aquí pongo huaca aich, ¿no? Huaca aich, ¿no? Quiero decir carne de llama, llama se dice carwa o caura, ¿no? Caura aich, ¿no? Entonces aquí voy a especificar como adjetivo, ¿ya? Se van a tener bien claro, ¿ya? Ahora tenemos lo que es el pollo, ¿no? Entonces, pollo, huaypa, aicha, ¿no? Aicha, huaypa, aicha va a ser el pollo, ¿ya? Pollo. Luego tenemos lo que es el pescado, ¿no? Chalua, ¿ya? Chalua es pescado ya como carne o el pescado vivo. Cualquiera va a ser chalua, ¿ya? Chalua. Luego tenemos auna. Auna. Ahora aquí puede ser variante también. Algunos dicen al revés, ¿no? Dicen canua. Canua. ¿No ve? Auna o canua. Sigue siendo huevo. ¿Ya? Huevo. Entonces, ese es un alimento importante también, ¿no? Ahora huevo, así de forma general también, ¿no? Pero en el campo se come huevo de la gallina, obviamente, también se come de lo que es el perdiz, ¿no? Y otros animales, ¿no? Otros aves, ¿no? Entonces aquí de la misma forma van a especificar. Por ejemplo, quiero decir huevo de la gallina, huaypa, que es gallina, auna, ¿no? Quiero decir huevo del perdiz, ¿no? Perdiz se llama esaca, ¿no? Esac auna, huevo de perdiz. Entonces también se puede especificar, ¿no? De qué tipo de huevo estamos o estamos haciendo referencia. Luego, a ver, ponemos lo que es miski. Ya, este miski puede tener también otros significados, pero básicamente es la miel, ¿ya? Otro significado de miski puede ser dulce, ¿ya? Dulce. Wale miski, dice, ¿no? Se lo hacen su tecito muy dulce. Wale miski quizá, ¿no? Entonces está muy dulce, ¿no? Pero miski, como tal, va a ser miel, ¿ya? Miel. Luego tenemos, por ejemplo, si estamos hablando de miski, hablemos de sal. Hayu es la sal, ¿ya? Hayu es la sal. Entonces tenemos lo que es el hayu. Luego tenemos la leche, ¿no? Leche. En inglés es milk, ¿no? Ahora aquí vamos a decir milky. ¿Ya? Milky, ¿no? Parecido al inglés, ¿no? Esto va a ser leche, ¿ya? Leche. Ahora, como derivado de la leche, el principal producto es lo que es el queso, ¿no? El queso. Entonces, al queso se les dice tica o se les dice milky, milky tica. Ah, pero no van a escuchar esto en el mercado. Al menos estos últimos años ya no he escuchado esto. Van a decir quiso, ¿no? Así, ¿ya? Sí. ¿Sí? Pues quiso, ¿ya? Entonces, esto es queso, ¿ya? Queso. Ahora del suero, de la leche, se obtiene lo que es el requesón, ¿no?
En Aymara también Ricusún nomás se dice, ¿no? No sé cuál es exactamente el nombre. Si alguien tiene el nombre. Ya. Ahora tenemos otros productos, por ejemplo, que son propiamente, no son propios, por ejemplo, lo que es la harina, ¿no? Entonces decimos haku, haku, Y yogur y atichiri. no tiene nombre. Naimara en castellano nomás. Ah, ya. ¿Ya? Haku, harina. Pero esta harina es de forma general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir harina de, no sé, maíz, ¿no? Tonko, haku. Quiero decir harina de haba, ¿no? Hawash, haku, ¿no? Pues harina como tal es de forma genérica. Ahora incluso la harina también podría clasificar por color, ¿no ve? Pues, por ejemplo, para cocinar el pescadito es la harina amarilla, ¿no? Entonces, ello, haku. Hanko, haku, ¿no? Entonces, puede especificar, ¿ya? De forma genérica estamos colocando aquí lo que es la harina, ¿ya? Luego, si tenemos harina, tenemos lo que es el pancito, ¿no? Entonces, anta es el pan, ¿ya? El pan, ¿ya? Cualquier tipo de pan, ¿no? Anta, ¿ya? Ahora, si quieren especificar, entonces ponen su nombre en castellano, ¿no? Pues mazakit anta, sarnit anta, caucat anta. Hay otro, por ejemplo, que se llama chamilt anta, ¿no? Entonces, vamos a colocar, ¿ya? Entonces, como no es típico la harina y todo eso, entonces eh, es complicado dar sus denominaciones, ¿ya? Pues, por ejemplo, la cebada, el trigo han sido impuestos, ¿no? O sea, han entrado con la colonia, ¿ya? Ya, anta. Ahora tenemos lo que es, por ejemplo, el grano, ¿no? Yarana, ¿no? ¿Ya? Entonces está fonetizado, ¿no? Yarana. Entonces, esto es el, el grano que sirve para hacer el pito, ¿no? ¿No? Que crece en la cebada, ¿no? Ahora, la cebada se dice siwara, que sirve como forraje también, ¿no? Yarana. Y de la yarana obtenemos lo que es el pito, ¿no? Entonces, el pito, ¿ya? Ahora hay otro alimento que es muy típico en esta región, es la quispiña. ¿Conocen, no? Han comido alguna vez, ¿no? Sí. ¿Ya? La quispiña generalmente se hace de lo que es Quinoa. quinoa, ¿ya? Pero también van a ver de Harina blanca. maíz, también van a ver de haba, ¿sí? También se hace, ¿ya? Pero el De más harina. típico, el más Harina. común es de la quinoa, ¿ya? Y también, dependiendo del color de la quinoa que esté utilizando, van a ver quispiña eh, amarillo, blanco, ¿no? O rojo, o café, van a ver, ¿ya? Quispiña, ¿ya? Ahora, siempre me preguntaban, ¿no? ¿Y cómo dan esa formita, no? Se hace con las manitos, ¿no? Entonces, con eso se hace esa forma, ¿ya? Bien, ¿qué más? Ahí creo que ya estamos, ¿no? Ahora tenemos algunos productos que son, no son originarios, no son típicos, pero que utilizamos con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, Arroz. arroz, ¿no? Arroz. Entonces, como no es típico, simplemente fonetizado, ¿no? Entonces, como dicen arroz, arruza, ¿no? Arruza va a ser arroz. Entonces, no vamos a escribir, ustedes lo colocan, ¿no? Arruza, ¿ya? Otro, por ejemplo, fideo, ¿no? Entonces, fonetizado, como no hay F, entonces, piriu, ¿no? Piriu, piriu, ¿ya? Entonces, están fonetizados nada más, ¿no? O, por ejemplo, la cebolla, ¿no? Aunque la cebolla tiene denominación, ¿no? Cebolla. Eh, algunos dicen ciulla, ¿no? Ciulla, ¿ya? Sí. Entonces, su denominación en algunos casos es man, manpulla, ¿ya? Que va a ser cebolla, ¿no?
Ya, cebolla. Ahora, zanahoria, no sé, otras verduras no tienen denominación, entonces solamente utilizan en lo que es el castellano, ¿no? De la misma forma, en cuestión de las frutas, ¿ya? Entonces, en tema de las frutas, igual no es típico de la región. Posteriormente, los aymaras se vuelven migrantes, ¿no? Y eso tiene que ver con un aspecto cultural. El otro día estaba escuchando un debate y hasta el momento sigue siendo de esa forma, ¿no? Entonces, por naturaleza, el aymara es migrante, ¿no? Pero migrante temporal, digamos, ¿no? Pero algunos se han quedado con el paso de los años, ¿no? Entonces, los aymaras van en ciertas épocas a los valles y en otras épocas a los yungas, ¿no? Entonces, hay algunos que se han quedado en esos lugares, ¿no? Pero la mayoría retorna a su pueblo, ¿no? Entonces, con eso se conocen o conocen las verduras y las frutas, ¿no? Y que van empezando a utilizar, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una fruta, el plátano, ¿no? ¿Ya? Entonces, a esto se dice pocota, ¿no? Ahora, ¿quién sabe qué significa pocota? Maduro. 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 Maduro, ¿no? Maduro. Entonces, en algunas regiones al plátano lo llaman maduro, ¿no ve? ¿Sí? Por eso esa denominación de pocota, ¿ya? Entonces, pocota va a ser maduro, pero en este caso va a hacer referencia al plátano, ¿ya? Al plátano. Y básicamente el resto tiene nombre en castellano. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, algún Chichiri, comentario. ¿Perdón? el trigo, porque hay uno que le dicen de trigo. Trigo simplemente en castellano, el mismo nombre, ¿ya? Ahora, el nombre que me dices, si me haces recuerdo, posiblemente Es utilice. el trigo que creo machacado en pequeñas partecitas del trigo. Pero ese sería un derivado del Tiene el trigo. nombre en aymara. Trigo nomás. No conozco, si conozco, no recuerdo en este momento, ¿ya? Entonces, Chasque o cheje. No es Yarana. ya, la yarana es producto de la cebada, ¿no? Grano. ¿Sí? Entonces, del Grano de grano viene, cebada. ¿ya? Ujú. Ahora, no es lo mismo, el trigo es otro, ¿no? Y de hecho el trigo no crece aquí en la parte del altiplano, ¿no? Sí. Sí, Ni entonces, poroto, nada. exactamente, ¿ya? Bien, ¿algún otro alimento que tal vez me he olvidado que existe? Hay el aceite ya te chiri. Sal. Aceite, Sal. sal ya hemos puesto, Así. sal, ahí está sal, ¿ya? Aceite. Aceite, ahora igual, ¿no? O sea, es reciente, digamos, el uso de lo que sería el aceite. ¿Alguien Ujú. sabe cómo se reemplazaba antes el aceite? Manteca. Manteca. Con grasa, ¿no? Grasa. Con grasa, ¿no? A esto Grasa. se llamaba lo que es liqui, Ujú. ¿ya? Liqui. Liqui es la grasa solidificada, ¿no? Entonces, Sí. principalmente se obtiene a partir del chicharrón, ¿no ve? Ujú. Sí, Cuando se entonces eso se mascaba la vacía en un plato o en una fuente, ¿no? Y eso es el charque. liqui, ¿ya? Ah, el charque, ¿ya? Entonces, charque, como dice en castellano, en aymara va a ser charqui, charqui, va a ser chaluna, y creo que tiene algún otro nombre más, ¿ya? Aquí hay un error, ¿no? Charqui, chaluna, y no me acuerdo otro nombre, ¿ya? Eso va a ser lo que es, ¿perdón? Huayca, huayca. Ah, ya, esto es el charqui, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? Ahora, huayca, huayca, este es el ají, ¿ya? Ají, ¿ya? El Huayca, ajua podría ser, ¿no? ¿perdón? O podría ser de ajua también, Ya, la yajo ya está elaborado, ¿no? ¿Ya? pero también Y le no es dicen lo mismo, ¿no? Huayca es esas vainitas rojas o amarillas, ¿no? Eso es Sí. huayca, ¿ya? Ají. Ya, ahora Alfa, la guayca. yahua es el tomate y el locoto o el chinche, ¿no?
¿ya? Entonces no es lo ¿A mismo. cuál se le dice jalpahuayca, Yatichiri? A esto. A esas ¿Es lo vainitas, mismo? ¿no ve? Y unas vainitas, ¿no? De Sucre, de Perú traen, ¿no ve? Sí. Sí. Sí, eso se muele, entonces, En el eh, campo mayormente se hace así de ají amarillo molido, creo, con tomate, ¿no? exactamente, no, es incluso crudo se come, ¿no ve? Entonces se Sí, muele, se pone es con rico. sal y se pica la cebolla o el queso, O ¿no ve? Y se mezcla, ya está, ¿no ve? huevito, Huevo Sí, no es duro. necesario ni Huevito. retostar nada, ¿no? Sí, Y eso es algo típico, siempre van a ver sí, eso, ¿no? ¿Ya? siempre. Eso es el jalpahuayca, ¿no? Ahora, ¿qué es el jalpa? Ah, No es precisamente alimento, pero vale la pena aclarar, ¿no? Jalpa. ¿Alguien sabe qué es jalpa? Mm, no, al mentir. Jalpaña. Chupar para Lamber, chupar. lamer, Exacto, es como lamer, ¿no? Es como lamer. Ahora, ¿por qué se llamará jalpahuayca? ¿No? Viene de lamer. se come con los dedos así. Exacto, ¿no? Se come con los deditos, ¿no? Con la manito, ¿no? ¿Ya? Y hablando de los deditos, por ejemplo, en el campo, por ejemplo, hay ciertas actividades que no te puedes lavar la mano, ¿no? Para poder eh, almorzar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la actividad de la siembra, ¿ya? Entonces, en la siembra se hurga abono, se hurga la papa, ¿no? Se imaginarán cómo está la mano, ¿no ven? Pero no te puedes lavar la mano, ¿no? Para comer, porque si no, no va a haber buena producción, ¿sí? ¿Sí? Entonces se come así, ¿no? El jalpahuayca, ¿no? Con ese dedito, ¿no? ¿Ya? Pero eso ya es otro tema, pero simplemente aclaro un poco, ¿ya? ¿Algún otro alimento que nos hayamos olvidado? Y ya no es aymara. Lenteja. Lenteja, no existe, ¿ya? Y Camote. camote hemos dicho, ¿no? Apicho, ¿ya? Ahora la llajua es más quechua que aymara, ¿no? Ay, ay, ya. Pero ahora está muy frecuente, ¿no? Llajua, Todos comemos ya. ¿ya? Llajua, Ujú. ¿ya? Otro, Tomate puede ser. ¿ya? Igual, no tiene nombre en aymara, ¿ya? Tomate nomás, Yatichiri, ¿sí? una curiosidad. Ahí por la región de los aymaristas, ¿se comen frijol? Al rara vez, ¿no? Si es que hay, ¿no? Si es que alguien les da como el Arveja. subsidio, ¿no? Entonces están obligados a comer, pero no es Yatichiri, algo maní, típico, no, generalmente no se come, ¿no? La lenteja Arveja. sí se come, ¿ya? maní, El nabo. Nabo, arberja, maní, no hay nombre. Mantienen nomás en castellano. Yatichiri, una consulta. ¿Qué significa cochayuyo o es aymara eso, cochayuyo? Ah, ya, el cochayuyo yo le llamo huevo de rana, ¿no? Huevo de Oh, rana. no. Entonces, existe en los ríos y en el lago, ¿no? Creo que siempre es el huevo de rana, ¿ya? Eso se saca, se hace secar, eso es el cochayuyo, ¿ya? Se el cocina, es pito, el plato típico de Semana Santa, ¿no ve? Sí. Como no se puede comer la carne, entonces se come el cochayuyo, ¿ya? Y esa es época de su época, ¿no? Entonces, esa época van a ver mucho cochayuyo, ¿ya? En los ríos. Últimamente creo que ya no hay en los ríos, porque ya están contaminados, ¿ya? Hasta ya no hay sapos, ¿no? Creo que hay en la región de los lagos nomás y ahora, ¿no? Todo eso. Pero antes había en los ríos. Es el cochayuyo. pito, Pito puede ser de yarana, lo que hemos hecho, de grano. Puede ser de quinoa, puede ser de todo aquello que está molido es el pito, ¿ya? Pito. Es como decir la harina, ¿no? Jaco, ¿ya? Lechuga y chile. No tiene nombre. Tauri, Tarwi también. Tarwi es el nombre, creo que en aymara. Tarwi. ¿Ya? Tarwi.
¿Algún otro más? Chiri, ¿Perdón? yatichiri también he escuchado decir tonco, no sé qué se puede denominar. Pero ya hemos puesto arriba. Maíz, Ah, Aquí está. Tonjo, maíz. ¿Maíz o choclo es lo mismo? No, no es lo mismo. y yatichiri, la guatia, La guatia guaja, Y entonces el choclo, ¿cómo se dice, Yatichiri? el choclo, ahorita me voy a acordar, tiene otro nombre. Ya, no es lo mismo. A ver. Se me fue ahorita. Luego completo. Para la siguiente clase vamos a completar. ¿Ya? Yatichiri y el té, café o chocolate. No existe. Chaya. Ahora, chaya Puntuman. es su cáscara. No es el choclo. Chaya, por ejemplo, sirve para alimentar los caballos, ¿no? Entonces, es lo que se pela el choclo, eso es chaya, ¿no? O el tallo es chaya, ¿no? Pero del maíz estamos hablando. Ahora, lo que me decían, café, té, no, o sea, básicamente el té en el campo se toma con las hierbitas, ¿no? Se toman los matecitos y cada uno tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, a mí el té más que me gusta, por ejemplo, es la chichipa, ¿no? La chichipa es una hierba, ¿no? Por ejemplo, hay el chulco, ¿no? Hay, por ejemplo, lo que es el amay zapato, ¿no? Los zapatitos, ¿no? Que utilizan como flores, ¿no? la lampaya. Luego hay el que se chirichurri, usa para hacer guayate. coa se llama, Oa. Uma. coa, ¿ya? Coa. Este es para hacer el guayaki, ¿ya? Ahora también se toma como tecito, ¿no? Por ejemplo, es medicina para el dolor del estómago, ¿no? ¿Ya? El coa. Ya. No es alimento, es una hierba, por si acaso, ¿no? Ya, entonces es así, no hay, ahora por ejemplo hay café y muchas otras cosas, ¿no? Pero no tienen nombre. Quirquiña. Uma. Quirquiña no es típico, utilizan nomás quirquiña. Los desayunos en general sería juntuma, nomás no Yatichiri. Ya, ahora, por ejemplo, hablan de desayuno. Junto, ¿qué es junto? Caliente, Caliente. Ahora, juntuma, ¿no? Uma, Agua. agua. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Agua caliente. Agua caliente. ¿Ya? Juntuma. Ahora, ¿por qué no tiene nombre? ¿Por qué está así? Juntuma. Porque anteriormente no existía el desayuno, ¿no ve? Todo era comida, ¿no ve? Algunos deben tener tíos todavía, ¿no? Mayores que no toman tecito, ¿no? Entonces, en la mañana desayunan, comen comidita, ¿no? La sopita con su chunito, con su papita, ¿no? Y la cenita también no se toma tecito, sino se come comidita, ¿no ve? Entonces, por eso no tiene denominación, ¿ya? Porque no es algo típico, no es algo originario, digamos, ¿no? ¿No? Porque es reciente, ¿no? Ahora, ¿por qué se toma tecito? ¿Por qué se me come fideo y otras cosas? ¿No? Es por el tema del tiempo principalmente, ¿no? Si van al campo, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Ya desde mi época, por ejemplo, el pez, eso generalmente se cocinaba cuando había tiempo, ¿no? ¿Y cuando había tiempo? Generalmente después de todas las siembras, ¿no? Que sería diciembre, enero, ¿no? Y después de las cosechas, ¿no? Que sería junio, julio, agosto, ¿no? Ahí tienen más tiempo, un poco más de tiempo, porque el resto del tiempo están ocupados, ¿no? Haciendo diferentes actividades. Entonces, eso también influye mucho en lo que sería el tema de la alimentación. Porque, por ejemplo, para cocinar un eso no hemos puesto, ¿no? ¿No? Para cocinar, por ejemplo, lo que es el ¿no? Se necesita mínimamente una hora, ¿no? O más, ¿no? O sea, mínimamente.
Ahora, para cocinar un fideo, ¿no? Necesitamos 15 minutos, ¿no? Entonces, por tema de tiempo. Entonces, ahora a la gente le gusta, digamos, cuanto más rápido, mejor, ¿no ve? ¿No? Para hacer la quispiña. Muy pocos hacen quispiña en el campo, ¿no? Entonces, para hacer la quispiña hay que estar lavando, secando, moliendo, ¿no? Es un proceso moroso. Entonces, uno prefiere comprarse la harina, ¿no? O la harina amarilla para hacer quispiña igual, ¿no? Entonces, tiene que ver con estilos de vida, básicamente. Walik, ¿ya? Para el día lunes, que sería nuestra siguiente clase, van a averiguar Ya, otros más y Chiri, escribimos y el con eso piri, completamos. ¿Sí? el piri, Ya, piri puede ser de diferentes productos, ¿no? eso Puede ser, comíamos nosotros. Piri. ya. ¿De qué? Pero de quinoa, de cebada, ¿de qué? De harina amarilla, De así harina más o menos, amarilla, hacía mi ¿no? papá. Ya, Sí, pongamos, eso es algo sí, típico, digamos, el piri, como pan, ¿ya? sí. Sí, el piri. ¿Ya, Ahora, el Tichiri? piri, ¿sí? Perdón, puedes seguir, después pregunto. Ya. El piri generalmente se hace de la quinoa, se hace de la cebada, ¿no? De lo que es de la yarana, ¿no? Y esto es una forma de preparar de forma rápida, ¿no? Actualmente se Sí, hace mucho igual de la harina amarilla o de la harina harina blanca, amarilla, ¿ya? sí. Entonces, por ejemplo, el piri simplemente es mezclar el pito, digamos, del grano, ¿sí? Ujú. Con agua, con sal, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya podemos comer, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era Como niño, pan había era. sequías, todo eso, ¿no? Entonces, Ujú. básicamente eso era el almuerzo, ¿no? ¿Sí? Y eso también Almuerzo, servía para tomar con tecito, ¿no? Ya. sí. Ahora, ¿qué querías preguntar? ¿Quién quería preguntar? Yo, ya, Tichiri. Es que estoy conociendo la cultura, incluso la boliviana. ¿Qué sería esta espiña? ¿Cómo sería? ¿Cómo podría explicarme, por favor? La quispiña, ¿ya? Eso, eso. Ok, habíamos dicho, la quispiña se puede hacer a partir de la quinoa, a partir del maíz, a partir del haba y tal vez de la harina, por ejemplo, ¿no? Es una forma de Pero, elaborar un alimento, ¿no? Por ejemplo, ah, generalmente se hace cuando no está precocido previamente, digamos, la quinoa o la haba o la harina, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo hacer precocer, digamos, entonces eso ya sirve para pito, ¿no? Cuando no está cocido, digamos, la quinoa, ¿no? Entonces lavamos, hacemos secar, lo molimos, ¿no? Eso se llama conaña, ¿no? Ahora creo que ya Ujú. utilizan el molino, ni siquiera ya la cona, ¿no? Entonces se ah, muele, se mezcla con agua, generalmente agua caliente con azúcar, perdón, con sal, ¿no? Se amasa y se procede a elaborar lo que es la quispiña. Luego se hace cocer a vapor, ¿no? Esa es la ah, quispiña. ya, muchas gracias. Es como pan también, como pancito, ¿no? Exacto, como pancitos, ¿no? Ujú. Es como la Como humita, pan. digamos, ¿no? A La vapor. galleta andina. Sí, es la Sí. galleta andina. Galleta, Walik, galleta andina, correcto. Oscar, Y el tostado con ispi, se come con ispi seco. por eso es generalmente tostado puede ser del maíz o puede ser del haba, ¿ya? Entonces, tostado en Aymara se dice jampita, ¿ya? Esto es tostado, jampita. Entonces, puede ser tonco, jampi, ¿no? Jampi, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, quiero decir tostado de maíz, ¿no? Entonces, tonco, jampi. Quiero decir tostado, no sé, de haba, ¿no? Entonces, hawas, jampi, ¿no? Entonces, jampi es el tostado, ¿ya? Hampi. Walik, Paxiuru Ukampia Tatañan, ¿ya? Nos vemos el día lunes. Walik, para pata, Kikishinkam, Taken. Kikinkama. Kisinkamaya. Kikinkama. Kisinkamaya. Kama ya, Tichiri. Kisinkamaya.